Ya, si bien ya se los comenté un par de veces, el final son 3-4 preguntas teóricas. Sí. Me refiero a teóricas que son escritas, ¿no? Que puede haber algún ejercicio de cálculo sencillo como, no sé, cálculo de conductor. Algo como que hicimos a principio de año, cálculo de cortocircuito de transformador, cálculo de capacitor, ¿sí? Algún ejercicio de cálculo puede haber, ¿sí? Pero en general son un cálculo, 3-4 preguntas escritas. Y después, todo eso no entraría a máquinas eléctricas. O sea, transformador, máquina continua, sincrónica y asincrónica. Eso, eligen una, ¿sí? Y se explayan. ¿Qué? Si son pocos me refiero hasta 3, 4, mucho más no. Claro. Si son pocos, lo exponen de forma oral. Si son muchos y todos ustedes van a hacer la misma fecha, no da porque nos vamos a las 4 de la mañana. Claro. ¿Sí? Es otra pregunta después, profe. ¿Tenés fecha todavía o no? ¿No había dado? No, la fecha final no. No, de segundo examen. Sí, se les dije. O el 28 les dije que elijan, o el 28 o el 4 de noviembre. Ah, bien, bien. 28. Bueno. Les decía, si son pocos, exponen una máquina eléctrica de forma oral, ¿sí? Y se ponen de acuerdo en el momento, porque no necesariamente van a ser solo ustedes los que rinden, ¿no? Puede venir uno de cuarto, uno de otros años, ¿no? Un egresado. Y entonces, en el momento se pondrán de acuerdo qué máquina eléctrica da cada uno, porque al ser de forma oral, ¿sí? Van a dar cada uno una distinta. ¿Sí? Bien. En caso que sea escrito, si son, ya les digo, si son muchos, no se puede dar de forma oral. Ahí eligen una máquina eléctrica y la explayan, pero de forma escrita. Lo mejor posible, con todo el lujo de detalle que puedan. ¿Sí? Y no mucho más. Bien. O sea que tiene como 2 etapas al final, ¿no? Sería la primera escrita, Sí. que 4 preguntas. Todas las respuestas, o sea, todas las preguntas que hago de la parte escrita, Sí. ¿sí? Sin contar lo de máquinas eléctricas, son de respuesta corta, ¿sí? No más de 3-4 renglones. Ah, bien. ¿Sí? Salvo, bueno, la de cálculo, por ahí le lleva un poquito más. Pero todas las preguntas que yo hago son para clara, cortita y concisa, ¿sí? Que la idea es de que lleve el menor tiempo posible, ¿sí? Y que explique. Y, a ver, esto tiene un porqué. Porque sacando metrología, que es lo que estamos viendo hoy, todos los otros temas tienen mucho que ver con máquinas eléctricas. Entonces, empezar a hablar mucho de que yo les empiece a preguntar mucho sobre materiales magnéticos, ¿sí? Si ustedes explican muy bien máquinas eléctricas que manejan bastante bien todo lo que es la parte de campo magnético, ¿no es cierto? Bien. Bueno, entonces ahí entraría toda esa parte. Perfecto. Y entonces de eso lo definimos. ¿Hasta qué fecha podemos definir la fecha del segundo módulo, el parcial? La clase anterior. Ah, pues O sea, no charlamos, el ¿no? 28, el 21, la semana, ¿no? El 21 me tendrán que decir cuándo quiero rendir. Ah, pues no tenemos mucha fecha todavía, entonces por eso estamos ahí. O si no, ya lo Hoy es definimos. 14, bueno, el lunes que viene me tendrían que decir cuándo quiero rendir. Ah, bueno, máximo el lunes que viene entonces. Aparte, a ver, por un tema de que por lo menos ustedes necesitan una semana para preparar el tema. Claro, sí, sí. Bueno, entonces que ahora vas a, o sea, cada grupo va a tener... El segundo parcial es igual al primero, pero no el tercero. Una clase. ¿Sí? Los temas se los reparto. Quedamos que eran los cuatro vayamos grupos, ¿no, profe? Seguíamos con la misma metodología, ¿no? 4 grupos, eso. Todo lo mismo. Bien. Si hay algún cambio en los grupos, me avisan, nada más. Después, si no, yo cuento con que son los mismos 4 grupos que en el primer rollo. ¿Y no? ¿Qué? No, ya lo está fallando. Te dice medición de FEM. ¿Qué es la FEM? La fuerza electromotriz. Bien. ¿En qué se mide? En volt. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia con la tensión? Que es como la capacidad, ¿no? Que tiene No, porque vos podés inducir FEM o generar FEM. Digamos, por decirlo de alguna manera.
Porque, digámoslo así, en una pila vos tenés una FEM, cualquier pila una Duracell. ¿Ustedes tienen FEM? Sí. Sí, por Sí, supuesto. sí, claro. ¿Es una FEM inducida? No, No, es una FEM generada químicamente. claro. ¿No es cierto? Claro. Bien. Claro, eso me quedó. Es como la capacidad que tiene, bueno, en este caso sería una pila, algo de, o una fuente de mover los electrones y algo así. No. La diferencia es que, ¿qué es la tensión? ¿Cómo definimos la tensión? De potenciales, claro. La diferencia de potencial entre dos puntos. Listo. Nada más. Nada más. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa. ¿No? La FEM, ¿sí? No es nada parecido, sino que lo único que se parecen es que se miden volts. Pero, ¿qué era la FEM? La vimos cuando vimos campo eléctrico. La fuerza, una fuerza que se genera. Una fuerza que aparece para después ¿En dónde aparece? ¿Cuándo aparece la FEM? cuando hay un campo magnético. Cuando hay un campo eléctrico. Eléctrico. ¿Sí? Entonces yo tengo el campo eléctrico, ¿sí? Vamos a volver a la carga, ¿se acuerdan de la carga puntual que puede ser positiva o negativa? Sí. ¿Sí? Una carga eléctrica y el campo, si era positiva la carga, apuntaba hacia afuera, si era negativa apuntaba hacia adentro. ¿Sí? Acuérdense que las cargas puntuales, si son positivas, se llaman fuentes, si son negativas, se llaman sumideros. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con las cargas magnéticas? Las cargas magnéticas, por decirlo de alguna manera. Ah, que la otra banda apague, ¿no? Pues, ¿Cómo? Que tiene un norte y sur y esta era. Ah, exactamente. No existe el monopolo magnético. Claro. ¿Sí? No existe un norte sin un sur. ¿Sí? Ahora, una carga positiva sí existe. Claro. Solamente positiva o solamente negativa Negativa. sí existe. ¿Sí? En cambio, en los campos magnéticos no hay ni fuentes ni sumideros. ¿Mm? Bien. Entonces, la FEM es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos del campo eléctrico. ¿Mm? ¿Se entiende? Y esto es invariable, no importa lo que yo ponga acá en el medio, ¿sí? Esta FEM es completamente invariable. ¿Sí? Si yo agarro y le conecto muchas cosas a una batería, ¿qué pasa con la tensión de la batería? ¿Qué pasa con esa diferencia de potencial entre borne y batería? Disminuye. Disminuye. La FEM no. La FEM es inamovible. Si entre este punto y este punto, yo imaginariamente no tengo mi carga eléctrica acá. Si yo entre estos dos puntos tengo 10 volts, no importa el resto del universo puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Que acá va a seguir habiendo 10 volts. Obviamente, la única manera de variar estos 10 volts es variar la intensidad de este campo eléctrico, ¿no? Si varía la intensidad de este campo eléctrico, ahí va a variar la FEM. ¿Sí? Pero una vez que este campo eléctrico está definido, ¿sí? Y no cambia, no importa si yo acá en el medio le chanto una resistencia grande, chica, mediana, la FEM es completamente invariable. ¿Sí? Es como decir que es absoluta, por decirlo así. ¿Entiende? Bien. Profe, entonces el voltaje vos definiste como diferencia de potencial. El voltaje, primeramente. La tensión. La tensión. Y ahora la FEM la definís. Es la diferencia de potencial entre dos puntos dentro de un campo eléctrico. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, ustedes en una pila, por decirlo así, en cualquier pila o batería, dentro de esa pila o batería, tienen un campo eléctrico. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ese campo eléctrico va a generar una FEM. ¿Sí? Y esa FEM es completamente invariable. ¿Sí? No importa lo que yo le conecte a la pila, ¿sí? La FEM no va a cambiar. La FEM de esa pila no cambia, no varía, nunca, jamás, no importa lo que haga. Sea que esté abierta o esté en cortocircuito, la FEM de la pila no cambia. ¿Se entiende? Bien. Bien, en cambio, la tensión entre los bornes de la pila sí cambia. A medida que aumenta la carga, la tensión en bornes de la pila va disminuyendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Perfecto. Bien. ¿Y la 2 se define como fuerza, profe, o solamente la FEM es una? La 2 son una La fuerza. FEM es una fuerza. La FEM es una fuerza fuerza. electromotriz. Lo otro es diferencia de Diferencia de potencial. ¿Mm? ¿Hasta acá se entiende entonces? Sí, sí. Bien. Si yo quisiera saber la FEM de cualquier pila, o de cualquier fuente, de lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Si yo quisiera saber la FEM de cualquier fuente, acá en el apunte está con el ejemplo de una pila, ¿no? Obviamente estamos hablando todo de corriente continua. ¿Se puede hacer para alterna? Sí, se puede hacer para alterna, es muy complicado, no se hace, olvídense de la alterna para todas estas cosas. Acuérdense que en metrología, en secundaria, es todo continuo. Nos olvidamos de la alterna en metrología. Salvo medir tensión corriente con un tester y explicarle cómo funciona el tester para medir el continuo y alterna, no hay mucho más. Alterna, olvídense. ¿Qué pasará si yo tengo una pila y le conecto un voltímetro? ¿Qué estoy midiendo ahí? El voltaje. La tensión. No, tensión. ¿Tensión o FEM? Esa es la pregunta. Él dice tensión. ¿Usted qué opina? Tensión. Justifiquen su respuesta. Todo. ¿Qué pasó? Y porque no hay un campo eléctrico ahí generado, entre comillas. El campo eléctrico está siempre, pero está dentro de la pila. Entonces, Lo que no hay. no hay algo que. No hay, claro, no hay algo que haga variar, señor la Bueno, acá es donde tenemos que hacer un análisis. ¿Sí? Si nosotros vamos a las mediciones de campo, en donde qué característica tiene el voltímetro, tiene una resistencia como Paralelo. infinita. ¿Sí? La resistencia del voltímetro es infinita. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Esa resistencia infinita, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánta corriente me va a generar? ¿Qué circulación de corriente voy a tener? Infinita es cero. Cero. Listo. El valor de la diferencia potencial que tenga acá dividido en infinito es cero. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿de dónde viene la disyuntiva de medir FEM o tensión? Bueno, porque toda fuente tiene una resistencia interna. ¿Sí? Esto de acá es una FEM. ¿Sí? Todo este conjunto, ¿sí?, es una fuente real. ¿Se entiende? Cualquier fuente de continua se puede representar así, como una fuente ideal en serie con una resistencia interna. ¿Sí? Yo quiero medir esta FEM. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿En qué condición acá afuera yo voy a medir la FEM? Tiene algo que ver con la resistencia, ¿no? Seguramente. ¿Qué tiene que pasar con esta resistencia para que acá afuera de la fuente real, en los bornes de la fuente real, que es lo que yo tengo acceso, ¿sí?, yo tengo la FEM? Es decir, que la tensión sea igual a la FEM. ¿En qué caso? Y la resistencia debe ser muy pequeña. No, porque la resistencia es de la fuente, no la podés cambiar. Y por más pequeña que sea la resistencia, siempre va a tener caída de tensión. ¿En qué condición? ¿Cuándo genero yo una caída de tensión en una resistencia? ¿Qué tiene que pasar por la resistencia? Corriente. Entonces, si por acá circula corriente, acá tengo una caída. Claro. Si por acá no circula corriente, no tengo caída, entonces la diferencia potencial acá y el valor de la diferencia potencial acá son iguales. Ah, claro. Porque como no hay corriente, no tengo caída de tensión. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Yo puedo considerar corriente cero cuando estoy haciendo una medición de campo.
¿sí? Pero en una medición de laboratorio, ya la resistencia voltimétrica no es cero. Para desgracia de todos los televidentes, RA es distinta de cero. Mejorando un poco esto, es mayor. Esto es RB. RB es menor que infinito. Ya me mareé con la resistencia del amperímetro. ¿Sí? La resistencia del voltímetro es menor a infinito. Como es menor a infinito, la corriente ya no es cero. Se da un valor chiquito, pero no es cero. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo me dirá así, es una resistencia muy chiquita, multiplicado por una corriente muy chiquita, me da un valor de tensión muy chiquita, pero tengo una medición laboratoria y es cuando me importa. Sí, si estoy midiendo la batería del auto a ver si está en corto o no, y qué me importa, la resistencia interna. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si yo soy fabricante de baterías, ¿sí? Y quiero saber cuánto vale la resistencia interna de mi pila, porque la medición de FEM no solamente es para medir la FEM en sí, sino que quiero medir la resistencia interna de la fuente. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo soy Duracell, les puedo asegurar que el fabricante de Duracell sabe exactamente cuánto vale la FEM de cada pila y la resistencia interna de cada pila. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, y hay que medirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, entonces, si leyeron atentamente el apunte, por ahí lo saben, si no, no. Bueno, ¿de qué manera se les ocurre a ustedes cómo poder medir la FEM? Es decir, cómo poder medir la FEM en los bornes de la fuente real, es decir, cómo yo puedo medir esta diferencia de potencial cuando por acá la corriente que circula es cero. ¿Y qué a los métodos, profe, o qué? Ahí vamos a los métodos de medición, porque si yo cualquier voltímetro, por mejor que sea, la resistencia del voltímetro no es infinita. Entonces, tengo que buscar una técnica de medición para yo poder medir la tensión en bornes cuando la corriente que entrega la fuente es cero. Ah, bien, claro. ¿Se entiende la idea? Tengo que poder medir la tensión en bornes cuando la corriente que entrega la fuente es cero. Claro, no hay circulación. Va. Claro. ¿Se entiende la idea de lo que Sí, necesito lograr? Sí, sí. Que no circule corriente, ¿no? Básicamente. Que no circule corriente, sí, pero que no circule corriente solamente, que abro el circuito y ya está, pero no mido nada. Claro, claro. Tengo que medir la tensión, pero que no circule la corriente. Sí, sí. Entiendo. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Bien. Bueno. Alguien que no tenía PlayStation 2 descubrió, ¿sí? Se puso a pensar y empezó a diseñar un circuito que le permitía medir precisamente eso. ¿Sí? Entonces, yo tengo yo le digo, todo para esto se hace con literalmente una pila. Si ustedes lo van a hacer, llevar a cabo esto en la escuela, una pila. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, necesitamos, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se llama esto? El esquema básico, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Colocar un detector de cero. ¿Hasta acá? ¿Estamos? Estamos. Bueno. ¿Alguno identifica cómo funciona esto? ¿Y la llave? Un poco más vos. El interruptor este digo. Después. Hay dos fuentes. Hay otra fuente extra, ¿no? Acá. Dos fuentes. Con resistencia. Con resistencia. ¿Eso carga números? No.
Sí, Es un galvanómetro. galvanómetro. Realmente es lo que les digo, se llama, o sea, conceptualmente es detector de cero. Detector de ceros. Como tiene una G, o sea, el símbolo es el de galvanómetro. Pero para el ensayo necesito lo que se llama un detector de cero. ¿Sí? ¿Qué es lo que les digo? No tengo galvanómetro, bueno, uso un tester. Cuando el tester me indica cero, me alcanza. Bien. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bueno. ¿Cómo? Sí, señor. Para mí, para mí. Bueno. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Yo acá voy a tener una circulación de corriente. ¿Sí? Esta circulación de corriente tiene que ser conocida. ¿Sí? Y lo puedo sacar, esa corriente conocida, de dos formas. Así como está, ¿sí? Tengo que tener una fuente patrón, ¿sí? Con un potenciómetro patrón, por decirlo así. A ver. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo es que voy a conocer muy bien esa corriente? ¿Por qué? Porque esto yo lo voy a regular hasta que el galvanómetro no me indique paso de corriente. ¿Sí? Acuérdense de esa frase, ¿por qué la recalco? ¿Por qué? Una cosa es que no haya corriente, que si vamos al trabajo del campo, cuando me marca cero, para mí no hay corriente. Listo. Para lo que es laboratorio es que el instrumento no detecta paso de corriente, porque el instrumento tiene una sensibilidad. ¿Sí? Por debajo de la sensibilidad del instrumento, el instrumento no sensa corriente, que es distinto a decir que no hay corriente. ¿No es cierto? Bien. Bueno, entonces, cuando yo regulo el potenciómetro y el galvanómetro me indica cero, no indica paso de corriente, ¿cuánto va a valer la corriente de por acá? Distinto, el mismo. No, ¿Cuánto no. vale? Exactamente. Y. ¿Cuánto vale? Cero. Y la ley de Ohm. Exactamente, la ley de Ohm. Claro. Si no es solo es milímetro, dijo. Tirando toda la O sea, ¿Cuánto vale I? y U sobre R. ¿Qué R? RP. Entonces, I es igual a U sobre la resistencia patrón. ¿Sí? Porque este valor lo conozco, este valor lo conozco. Pero eso es si la fuente que tengo es muy buena, muy exacta, ¿sí? Y la resistencia que tengo es un patrón muy exacto. Si no, ¿cómo hago para conocer esa corriente? Que es la posta. Si yo quiero conocer, si ustedes cualquiera, en cualquier caso, quieren conocer una corriente, ¿qué hacen? Si quiero conocer una corriente, La mía, la mía. mido mía, con ¿por el qué? perímetro. Claro. Ya no estamos entendiendo. Chanto un amperímetro acá y solucioné el problema. Solucioné el problema de conocer la corriente. ¿Sí? Bien. Bueno, conozco la corriente. La conozco, el amperímetro ese es buenísimo, así que la conozco muy bien. ¿Sí? Bien. ¿Cómo calculo la FEN? ¿Cómo encuentro la FEN con todo esto? ¿Conocemos la resistencia, profe, dijo también? Es resistencia patrón, sí. 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 La UI también. Esto, digamos que la resistencia patrón entre los puntos va a ser, digamos, con, vamos a llamar esta parte R1 y esta parte R2. No sé, me acuerdo si tenían nombre. Al revés, justo al revés. No sé por qué la 2 de la de arriba, pero. ¿Sí? R1 más R2 es la suma de la resistencia total del potenciómetro. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale X? Si el potencial Está el cero, el daría cero. Está en cero. ¿Cómo de vuelta? Ah, yo estoy pensando. No, contale vos. Si el galvanómetro daría cero para el buscador cero. ¿Cuál? El galvanómetro da 0. Da Bien. cero, ¿no sería lo mismo que 1, profe? No. Porque R2 te genera una caída de tensión. Que reí. Ah.
¿Quién más? Otra vez. Leo. Tengo que hacer la suma de la resistencia, ¿no, profe? ¿No? No. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por acá circula corriente? No. No. ¿Por acá circula corriente? No. Obviamente que no. No. Bien. Entonces, la diferencia de potencial entre estos puntos Sí. es exactamente igual que la diferencia de potencial entre estos puntos. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Quiere decir que la caída de tensión en R1 Es igual. es igual a la diferencia potencial en mi fuente real. Como no circula corriente, ¿sí? La diferencia de potencial entre los bornes de mi fuente es la FEM. Porque no tengo caída de tensión en RI. CRI por R1. ¿Cómo? Esto es RI, esto es R1. ¿Se entiende? Si por acá no circula corriente, no tengo caída en RI. La caída es cero, porque si la corriente es cero, Sí. la caída es cero. Entonces, la tensión en los bornes es igual a la FEM. ¿Sí? Sí. Como estos dos básicamente son cables, la diferencia de potencial entre estos dos puntos es igual a la diferencia de potencial entre estos dos puntos. La diferencia de potencial entre estos dos puntos es R1 por 1 I. por I, claro. La FEM es igual a R1 por I, entonces. Claro. ¿Se entiende? ¿Todo lo entendieron? ¿Todo lo cacharon? Sí, sí. Muy conceptual. Muy por el ambiente, R1. Una máquina. Qué vivo que es. Claro. Hace razonamiento básicamente con los potenciales, ¿no? ¿Cómo? Que el razonamiento. Claro. Faltaba el Dragon Ball. Claro, porque la corriente, si no, ahí se te hace cero todo, porque no hay circulación. Por eso les digo siempre, esta materia es una materia mucho de análisis de circuito, pensar, ¿sí? Entonces, laboratorio de metrología no es armar circuito y medir y ya está, porque no tiene sentido, ¿sí? Pero sí hay un montón de contenido para analizar, ¿sí? Hay que aplicar un montón de electrotecnia, ¿no es cierto? Electrotecnia básica, pero electrotecnia al fin. Bueno, ahora, ¿cuál es el tema? Acá, esto me sirve así como está. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Justifique. no? No. Por alguna razón. Tal cual está dibujado acá. ¿Conozco R1 y R2? No. No. No depende de si lo armamos. Entonces nunca voy a poder hacer esta cuenta porque no tengo R1. Un potenciómetro, yo lo giro así, lo mismo que nos pasaba antes, ¿se acuerdan? Claro, sí, sí. ¿Sí? Al yo no saber cuánto está valiendo esta resistencia, no puedo hacer la cuenta nunca. Bien, entonces necesito algún tipo de potenciómetro que me permita conocer el valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, en principio, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es poner dos resistencias separadas. ¿Sí? Y voy a poner acá Variable. mi resistencia a décadas. Esto ya desaparece porque ahora son dos resistencias. ¿Sí? R1 pasa a ser mi resistencia a décadas. ¿Se entiende? Entonces yo varío la resistencia a décadas hasta que el galvanómetro no indique paso de corriente. Claro. ¿Y ahí hago el mismo razonamiento? ¿Cómo? ¿Y ahí hago el mismo razonamiento recién o no? Es igual. Claro. Cuando por acá no circula corriente, ¿qué quiere decir? Que la diferencia potencial acá y la diferencia potencial acá son La iguales. misma, claro. Pero ahora yo conozco Coco la resistencia, claro, el valor. el valor de la resistencia. Bien. ¿Sí? ¿Cómo? No.
Menos mal. O sea, para poder armar ese circuito. La potencia de lo... La potencia de todo. ¿No? Bien. ¿Y qué más? Las dos cosas que le digo. Potencia de todas las cosas para no quemar nada y qué más. Y el alcance. El alcance, en este caso el amperímetro. ¿No? Bien. Bien. Eso como primera medida. Después. ¿Cómo va a tener que ser la fuente 1? La azul. ¿Usa cualquier fuente? Esa es la que dijiste que era patrón. No, en este caso, eso es si no tengo perímetros. Pero si pongo el amperímetro, puede ser, en ese sentido puede ser cualquiera. Ah, Porque yo lo que me interesa es medir la corriente. Después, ¿cuánto vale la fuente? Es anecdótico. bien. Si yo tengo una fuente electrónica regulada que me asegura que me tira 18,34 volts y tengo R1 que es R1 y R2 que son resistencias patrones que las conozco muy bien, no necesito amperímetros. ¿Se entiende? Ahora, si tengo un transformador con un puente de diodo que armaron ustedes y dos resistencias de ferretería, pongo un amperímetro. ¿Sí? Bien. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo tiene que ser la fuente 1? Se me ocurre que tiene que ser estable. Sí, pero supongamos que no es estable. Aparte vos la medición una vez que equilibrás, ¿cuánto tardas en medir? ¿10 segundos? ¿15 segundos? Claro. Que ya está. Apagás todo y no necesitas que permanezca. Obviamente que si no oscila mucho mejor, ¿no? Pero acuérdense que es... Acá sirve cualquier cosa que tengan. Mientras tenga resistencia década, pueden hacer cualquier cosa. Bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tiene que ser la fuente? Algo fundamental que tiene que ser cómo tiene que ser la fuente. Está dentro del rango de precisión ¿Del rango de precisión? No. de los 2 tercios. ¿Rango de precisión no. de los 2 Eso terceros? me sopla El último tercio. Sí. No, eso es el alcance del amperímetro. La fuente no tiene alcance. Eso, que sea la mayor tensión posible, ¿es para qué? Para aumentar la mayor cantidad de corriente posible, para poder aumentar la sensibilidad del método. ¿Sí? Eso pasaba lo mismo en el puente de Wheaton. ¿Se acuerdan que yo les decía? Yo tengo la resistencia de décadas. ¿Se acuerdan que poníamos 3 décadas? ¿No? Esta va de a 100 ohm, esta va de a 10 ohm y esta va de a 1 ohm. Sí. ¿No? Bueno, yo variando estas dos perillas, el galvanómetro siempre marca 0. Solamente se mueve el galvanómetro cuando yo muevo la perilla de 100. ¿Eso qué pasa? Que el método no tengo sensibilidad. ¿Por qué? Porque acá hay muy poca corriente. ¿Sí? Y al haber muy poca corriente, ¿qué es lo que pasa? Una pequeña variación de resistencia no me genera una caída de tensión suficiente para que el galvanómetro detecte paso de corriente. Entonces tengo que irme lo más arriba que puedo, ¿sí? Con la tensión de esta fuente. ¿Ahí estamos? Sí. Bien. Pero bueno, supongamos que no tengo una fuente muy alta, o conceptualmente por lo menos, ¿cuál sería el mínimo valor de fuente que necesito? Porque como máximo, si tengo 1.000.000 y todo lo demás no se quema, pongo 1.000.000. Ahora, como mínimo, ¿cuánto tiene que valer la fuente? No que vale la otra. Un poquito más. ¿Por qué? Porque R2 es necesaria. Ah, Porque si R2 no existiera, acá siempre tengo la tensión de 1. No regulo nada. U2 R2 es necesaria. Entonces, la caída de tensión acá es más grande que la tensión acá. Entonces, si estos son 12 bolas, que necesito 13. Como mínimo. ¿Se entiende? Entonces necesito una fuente mayor. Generalmente, ¿sí?
esto se hace con una batería de auto de este lado y una pila de este lado. Entonces quiere decir que acá tengo 1 volt y medio y acá tengo 12. Ah, bien. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, necesito una fuente mucho más grande, no en tensión sino en potencia, que esta fuente. ¿Mm? Y mientras, si estamos hablando de una fuente que le enchufo 220, no tengo problema con lo que le voy a decir ahora, pero si esto fuera una batería de auto, tengo que ver cuánto consume esto. ¿Por qué? Porque la batería de auto, a medida que la voy usando, se va descargando. Claro. ¿No es cierto? ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ahora, el punto de menor error del amperímetro, ¿cuánto es? ¿Dónde está? Era el 33%. O sea, Eso es el rango mínimo de que nosotros tenemos que usar el instrumento, ¿no? Siempre en el último tercio de la escala. Pero el punto, hay un solo punto en toda la escala que es el de menor error. ¿Cuál es? ¿Soto? El instrumento como máximo lee 5 amperes, el menor error lo va a cometer cuando lee 5 amperes. Ah, bien. Fondo de escala. ¿Sí? Bien. Entonces, lo ideal para mejorar esta técnica de medición, ¿sí?, es usar el amperímetro a fondo de escala. ¿Sí? Bien. Entonces ahí voy a tener algo, voy a necesitar una corriente muy específica. ¿Sí? Que obviamente va a tener que estar acorde a la sensibilidad. O sea, yo voy a tener que levantar la corriente lo más posible. Para poder usar todas las décadas de la resistencia década. ¿Sí? Pero a su vez quiero, si este instrumento es de 5 amperes, quiero que iba la 5 amperes fija. ¿Sí? Para cometer el menor error posible en la medición de corriente. ¿Cómo logro eso? Muy bien. Bien. Tengo que regular R2. Vamos, Soto. Bien. Supongamos que yo acá tengo 12 volts. ¿Sí? Y yo acá tengo, vamos a poner un número fácil, 6 amperes. ¿Cuánto tienen que valer las resistencias? R2 y R1. Ley de un de vuelta. Más R1 tiene que ser igual a constante y tiene que ser igual a 2 ohms en este ejemplo. Les puedo decir todo, chicos. ¿Sí? Entonces, yo, digamos que tengo dos resistencias décadas iguales. A ver, poniendo las dos resistencias décadas, si llegan a tener dos resistencias décadas, mejoro la técnica de medición. Con una sola me alcanza, lo que hablamos hoy. Pero con dos mejoro el método. Tengo las dos resistencias, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es ir por cada ohm que le subo a la de arriba, se lo bajo a la de abajo. ¿Se entiende? Entonces, subo un ohm acá, bajo un ohm acá. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para mantener constante la corriente, ¿sí? Y que el amperímetro me mida siempre a fondo de escala. Que es el punto de menor error, el punto óptimo de medición de cualquier instrumento. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Qué más hay que agregarle? Que también se lo agregábamos al puente de Whiston. Que está dibujado también en el apunte. ¿Llave, profe? La llave sí, es casi anecdótica. Un pulsador. Bien, ¿y qué más? Porque el pulsador es fantástico, listo. La pongo un pulsador. Resistencia. La resistencia de protección. SRP es resistencia de protección. ¿Sí? SRP es resistencia de protección. Que es por si hice mal una cuenta. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Yo tengo que, en las primeras pruebas, ¿sí?,
ponerle en serie con el detector de cero, porque esto, si es un galvanómetro, es sumamente sensible y sumamente delicado. Si es un amperímetro, no tanto, pero también. Si lo paso a corriente, lo quemo. ¿No es cierto? Si un tester de 50 pesos, lo paso a corriente, lo quemo. Entonces, siempre por las dudas, ante la duda de que yo haya cometido algún error, y de repente esto, si es un galvanómetro, los galvanómetros miden nada, microamperes. ¿Sí? Un amperín, un voltímetro de estos de 50 mangos de ferretería, lo ponen en alcance más chico. ¿Sí? Siempre tienen dos posiciones de corriente, dos bornes. Vieron que tienen tres, suelen tener tres agujeritos, ¿no? Acá hay un voltímetro. ¿Sí? Hay algunos que tienen más. ¿Sí? Pero mínimamente todos vienen con tres agujeritos acá abajo. Sí. Los tres bornes para las puntas de prueba. ¿Sí? Dos son para casi todo, uno es para medir mucha corriente. ¿Sí? Si se fijan, este que está suelto dice 10 amperes. Pero si se fijan en el selector, van a ver que la medición de corriente que tiene ese multímetro, ¿sí? Tiene un montón de alcance. Tiene de 10 amperes y después tiene un montón que son mucho más chicos. ¿Sí? ¿Y cuánto es los más chicos que mide ahí? Porque lo tenéis todo. Los alcances de corriente. 200 miliamperes. 200, o sea, 0,2 amperes como máximo. ¿Y el galvanómetro cuánto tiene? 0,5. No, 0,02 Claro. como máximo. Sí, el galvanómetro es nada, el galvanómetro es sumamente sencillo. Sí, pero no le toqué. Y no sé lo moderno, por ahí los nuevos tienen otro sistema de protección. No, ni siquiera porque los digitales no tendrían ese problema, ahora que lo pienso. Los galvanómetros aguja, ¿qué pasa? Son instrumentos sumamente sensibles y calibrados y son un instrumento de relojería con bujes con prácticamente nada de fricción para que ser completamente sensibles. ¿Sí? El peso de la aguja, vos lo ponés de costado y el peso de la aguja hace que se vaya a fondo. Sí, son muy sensibles, sumamente sensibles. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vos lo empezás a sacudir así, lo rompés. ¿Se entiende? Bueno, se guardan con los bornes cortocircuitados. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si están los bornes cortocircuitados? Es como que yo al tester ese, los dos agujeros, le pongo un cable que va de un agujero al otro. Claro, ¿Para sí. qué? Y esa aguja, ¿qué pasa? Básicamente es como un generador. La feo. Ese generador, si está a circuito abierto, no circula corriente, entonces no. Se golpea. Pero cuando lo cortocircuitan, empieza a circular una corriente muy pequeña, pero una corriente, ¿sí? Esa corriente genera una cupla directriz, una cupla antagónica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces lo frena el movimiento de la aguja. Mirá vos. Entonces le vamos a poner 0,2 amperes. Bien. ¿Sí? 200 miliamperes. ¿Sí? A ver, ¿podríamos ponerlo en 10 amperes? Sí, se puede poner en 10 amperes, pero no tiene sentido, porque 10 amperes no van a circular, porque uno hace cuentas, ¿no es cierto? Es lo que les decía hoy. Si esto tiene que tener 6 amperes y esto tiene que valer 1,5 volt, hacemos la cuenta, más o menos la resistencia la vamos a pegar. ¿Sí? De forma aproximada, todo lo vamos a tener ya precalculado. Después lo vamos a tener que mover un poquito más, un poquito menos para entrar en lo que es lo finito. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Pero bueno, por eso es que el alcance de 10 amperes está descartado. Entonces, el siguiente alcance es 0,2 amperes. ¿Sí? Bien. Estos 0,2 amperes le vamos a tener que poner una resistencia de protección, porque si en vez de 0,2 me pasan 0,3, chao tester. ¿Se entiende? Entonces limitamos la corriente, ¿sí? Y así después, esto eran, ¿no es cierto?, 200. Estos 0,2 amperes son 200 miliamperes. ¿Sí? A medida que nosotros vamos regulando R1, ¿sí? Y estando cada vez más cerca
del valor de FEM vamos a cambiar por el valor de 20 mA y por último después lo vamos a achicar al valor de 2 mA, ¿sí? Que es el alcance más pequeño que tiene ese multímetro. ¿Se entiende? Pero para poder pasar a las escalas más pequeñas, primero vamos a tener que ir afinando. Cuando esto, ya sacando la resistencia de protección, esto que tiene un alcance de 200 mA me indica 15, ahí ya paso al de 20 mA. Cuando este me dice, este que tiene alcance de 20 mA, me dice 1,3 mA, paso a este alcance. ¿Sí? Y así sigo regulando hasta que ya en el último alcance, porque ya no tengo más nada, el multímetro me indica 0. ¿Se entiende? Bien. Bien. Ese, si no me equivoco, es un multímetro de 4 dígitos. ¿Sí? Bueno, 2 mA están acá. ¿Sí? No sé si este último dígito cuánto me dirá, pero digamos que estos son 5 microamperes. ¿Sí? Lo mínimo que detecta. ¿Sí? No sé si era de 4 dígitos o 3,5. ¿Sí? ¿Vieron ustedes en alguna vez un display que el último dígito solamente marca 0 o 5? Eso es muy común, porque puede ser, pero no creo que ese voltímetro tenga los 4 dígitos con todos los dígitos, ¿no? Entonces, fíjense que ese, ya una medición que pueden medir 5 microamperes es bastante buena. ¿Sí? Los testers de ferretería, los de 50 pesos, vos no lo tenés de casualidad, ¿no? Creo que esta vez no, profe. Bueno. No, generalmente no llegan a 2 mA, pero sí a 20 mA. ¿Cuál tiene el suyo? Es el ensayo, señor. Tengan está bien. ¿Sí? Yo me digo. Bien. ¿Dudas hasta acá? Vamos bien. ¿Qué es lo que encontramos? Es la FEM. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el otro dato que me interesa saber? De la fuente. La resistencia. La resistencia interna. ¿Sí? ¿Y cómo hago yo para calcular la resistencia interna? ¿Qué necesitaré? Porque hasta ahora lo único que sé es la FEM. Claro. La corriente. ¿De qué corriente? La que circula. No, es 0, 0, 0, creo. Bien, lo que necesito es básicamente, como dice acá Ángel, es una corriente que circule por acá. ¿Sí? Pero con la propia fuente, digamos. O sea, que está Con la FEM, la generada por la FEM. Necesito que por esta resistencia circule una corriente. Como esto está en serio, obviamente que va a circular por toda la rama, ¿no? Claro. Bien, entonces yo necesito Otro un circuito. poco de lugar. Esto está, esto lo hemos borrado. Ahí ya está, medimos todo lo que queríamos medir, ¿no es cierto? Y esto nos dio, supongamos que una pila, como les digo yo, y esto nos dio 1,635 volts. Divina la FEM. ¿Sí? Bien. Ahora necesito saber RI, la resistencia interna de la pila. Bien. ¿Cómo lo calculo? Bueno. Acá voy a necesitar otra resistencia patrón. ¿Sí? Idealmente otra resistencia patrón, ¿no? Acá tiene una llave para... porque el circuito este se arma una sola vez. Ahí en el apunte, si no me equivoco, la llama RC. ¿Es cierto? Sí. Bien. Bueno, ¿qué es lo que hago? Primero mido todo con la llave abierta. Es decir, por acá no va a circular nada. ¿No? Bien. Regulo todo, hago todo, como ya les expliqué, y obtuve este valor de FEM. ¿Sí? Bien. Ahora
voy a cerrar la llave y ojo, antes de cerrar la llave, ¿qué tengo que hacer? La otra llave. ¿Qué otra llave? ¿Qué tengo que hacer? Yo lo primero que hice fue, regulé todo como ya explicamos, encontré el valor de F. Sacar el galvanómetro. Sacarlo. Tiene que ver con el galvanómetro, pero ¿qué tengo que hacer? No sé. No lo ha puesto. No tengo... Ah, ya lo tengo. Ya no sé. Tengo que protegerlo otra vez. Ah, Porque ahora, cuando yo cierre la llave y empiece a circular corriente por acá, Claro. ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una caída de tensión acá, entonces va a aparecer una corriente por acá. Claro. Como no sé cuánto va a ser ese valor de corriente, Otra resistencia tengo de protección. vuelta que volver al alcance más alto y ponerle la resistencia de protección. Otra vez. Como arrancar de cero en esa parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que cuidar el instrumento. ¿No es cierto? Si se quema el instrumento, es un problema. Y ahí de vuelta hacemos todo lo mismo. Todo una vez con la llave cerrada. ¿Sí? Acá vamos a tener una corriente. Y 2, si quieren. Esta. Vamos a tener I1. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Yo cierro la llave, ¿sí? Vuelvo a equilibrar hasta que el galvanómetro no me detecta paso de corriente, ¿sí? Y entonces, ¿cómo va a trabajar este único circuito? ¿Cómo va a trabajar? Como si fueran dos circuitos separados. Claro. Esto del medio no existe. Pero, al estar conectado en la realidad, yo voy a poder volver a calcular esto. Pero ahora, ¿qué esto es lo que estoy calculando cuando multiplico I1 por R1? El U sería, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora, la tensión, ¿sí? La tensión de mi fuente es lo que yo voy a calcular haciendo I1 por R1. ¿Sí? Y esto me da 1,628. Bueno. ¿Sí? Eso obviamente va a depender de la resistencia interna y de cuánta corriente le va a circular. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, con ese dato, ¿cómo calculo el RI? ¿Cómo calculo la resistencia interna? Y como una malla, ¿no? No, ¿No? mucho más simple. Con el perímetro. Quiero saber el RI, quiero saber una resistencia, porque pongo una perímetro. ¿Y la corriente la conozco ahí o no? ¿La corriente no la conozco todavía o sí? La I2. ¿Cuánto vale 2? Y ahí por el de vuelta. ¿Cuánto vale 2? UX UX sobre RC. Sí, claro. Ya está, tengo 2. Sí. Porque RC es patrón. UX la medí muy bien con la técnica esta. Claro. Así que esto es dato y esto es dato, ya está. Y 2 es facilísimo. Bien. Ahí sí que no necesito un amperímetro. Nunca voy a poner un amperímetro acá. ¿Por qué? Porque RC, ya le digo, tiene que ser una resistencia patrón y la UX la estoy midiendo muy bien. Así que. Bien. Yo con la U2 entonces. Bien, ahora quiero saber cómo calculo RI. RI, ¿cuánto vale? Y la de los. Sería R. La misma que acá. No. I1. Entre los bordes estos entre RC, ¿no? Ah, bien, claro. Es la ley de Ohm. 2 por R. 50 y 50. RI. Bien. ¿Cuánto vale la caída de tensión de RI? Porque ahora tengo, esto no lo conozco por ahora, Claro. esto sí, esto no. Yo quiero saber esto.
O sea, RI la voy a terminar calculando como dice acá, ¿no? RI voy a despejar y me queda la caída de tensión en RI sobre I2. ¿Cuánto vale esa caída de tensión? Esto es lo más fácil. Sí, esto ya lo habíamos visto, sí. X menos ¿Eh? UX. No. Menos UX. La variación. Cuando no circulaba nada de corriente acá, ¿sí? La diferencia de tensión en bornes, que es la FEM, vale esto. Cuando por acá circula una corriente, ¿sí? Voy a tener la FEM menos la caída de tensión en RI. Ah, La FEM menos la caída de tensión en RI es esto. claro. Si resto esto menos esto, tengo la caída de tensión en RI. Bueno, ¿No es cierto? es cierto. Sí, sí. Entonces, de esa manera yo obtengo los dos datos fundamentales de cualquier fuente, que es la FEM y la resistencia interna. Bien. Armas todo el circuito y después vas Y habilitando. después a probar, claro. A ver.